Me llamo Patricia Ramírez, tengo 48 años y vivo en Puebla, México. Antes de empezar, por favor, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Necesito saber qué tan lejos llega mi voz, porque esta historia necesita ser escuchada. Estuve casada durante 23 años con un hombre al que admiraba profundamente. Eduardo era la mano derecha del pastor más influyente de nuestra región, un líder respetado por miles, un esposo devoto, un padre presente, o al menos eso pensaba. 23 años, más de 2 décadas compartiendo cama, mesa y vida con un hombre. Creía conocerlo al detalle, sus rarezas, sus miedos, sus sueños, pero me equivocaba, porque el día que descubrí el secreto que me había ocultado durante todo nuestro matrimonio, me di cuenta de una verdad aterradora: había dormido al lado de un desconocido durante 23 años. Si alguna vez has sentido que tu pareja te oculta algo, dale a me gusta ahora, y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar hoy te hará preguntarte, ¿realmente conoces a la persona con la que compartes tu vida? Conocí a Eduardo cuando tenía solo 19 años. Era 1996, en una pequeña pero vibrante iglesia del centro de Puebla. Era nueva allí, recién llegada a la ciudad para estudiar enfermería. Me sentía sola, perdida en una gran ciudad, lejos de mi familia, y entonces lo vi. Eduardo tenía 22 años. Era alto, de sonrisa fácil y mirada amable, pero lo que más me atrajo de él no fue su apariencia física, fue su dedicación, su forma de servir en la iglesia, con tanto entusiasmo y sinceridad. Llegaba antes que todos a preparar el templo, se quedaba hasta tarde ayudando a guardar las sillas. Siempre estaba disponible cuando alguien lo necesitaba. Ese chico tiene corazón de sirviente, oí comentar a las hermanas mayores. Un hombre así es difícil de encontrar. Y tenían razón, o al menos eso creía yo. Empezamos a hablar después de los servicios religiosos. Me ofreció llevarme varias veces. No tenía coche y dependía del autobús. Siempre respetuoso, siempre caballeroso, nunca se pasaba de la raya. Era el tipo de hombre que cualquier madre aprobaría. Eduardo es especial, dijo mi madre cuando le hablé de él. Un hombre de Dios, muy trabajador. No dejes que este se escape, hazlo enfadar. Salimos 2 años, años hermosos, debo admitirlo. Era considerado y romántico a su manera. Me traía flores al trabajo, escribía notitas con versículos bíblicos. Soñábamos juntos con nuestro futuro, una casa, hijos, servir a Dios codo con codo. Quiero formar una familia fuerte contigo, Patricia, me dijo la noche que me propuso matrimonio. Una familia basada en Cristo, en la verdad, en el amor verdadero. En verdad, esa palabra volvería a atormentarme décadas después. Nos casamos en 1998. Yo tenía 21 años y él 24. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. El pastor Héctor, quien ya era muy respetado en aquel entonces, ofició nuestra boda. Son un ejemplo de lo que debe ser una pareja cristiana, dijo. Aprecien esto. Los primeros años fueron exactamente como me había imaginado un matrimonio cristiano. Orábamos juntos todas las mañanas. Leíamos la Biblia antes de dormir. Íbamos a la iglesia 4 o 5 veces por semana. Eduardo trabajaba en una firma de contabilidad durante el día, pero dedicaba las tardes y los fines de semana al ministerio. Y estaba orgullosa de eso. Estaba orgullosa de tener un esposo tan devoto. ¡Qué suerte tienes!, decían mis amigas. Muchos hombres ni siquiera quieren ir a la iglesia, y el tuyo prácticamente vive allí. Cuando el pastor Héctor invitó a Eduardo a formar parte del equipo de liderazgo, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Eduardo tenía solo 26 años, pero ya se le consideraba maduro, confiable y honesto. Dios nos está abriendo puertas, me dijo Eduardo esa noche, emocionado. Este es el comienzo de algo grande. Y así fue. La iglesia creció exponencialmente en los años siguientes. De 200 miembros a 1000, luego a 2000. El pastor Héctor se convirtió en una figura
reconocida a nivel nacional, y Eduardo, como su mano derecha, siempre estuvo a su lado. Reuniones de liderazgo, viajes ministeriales, consejería, gestión financiera. Eduardo tenía acceso a todo. Era la mano derecha, el confidente, el hombre en quien el pastor confiaba ciegamente, y me sentía importante por asociación. La esposa de Eduardo, me llamaban con respeto, tenía estatus, me admiraban, ocupaba un lugar especial en la jerarquía invisible de la iglesia. Tuvimos 2 hijos. Diego nació en 2001 y Camila en 2004. Eduardo era un padre maravilloso, jugaba con ellos, los llevaba a tomar helado y nunca se perdía sus funciones escolares. Incluso con su apretada agenda en el ministerio, siempre tenía tiempo para su familia. Tu marido es increíble, me decían otras madres. Mi marido apenas sabe sacar la basura, y acepté con orgullo. Sí, mi esposo era increíble, trabajador, dedicado, presente, lo máximo. Económicamente, teníamos estabilidad. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Compramos nuestra propia casa después de unos años. Eduardo consiguió un ascenso en el trabajo. Yo trabajaba a tiempo parcial como enfermera, lo que me ayudaba con los gastos y también me permitía estar al cuidado de los niños. Éramos la familia modelo, la pareja que otras parejas querían ser. Nos invitaban a dirigir retiros de parejas. Comparte tu secreto, preguntaban los organizadores. ¿Cómo mantienen su matrimonio tan fuerte después de tantos años? Y compartimos. Hablamos de oración, de comunicación, de poner a Dios en el centro, y la gente tomó nota, absorbió cada palabra y quiso replicar nuestro éxito. Si supieran, si yo supiera, porque bajo esa superficie perfecta, había grietas que no veía, o que no quería ver, señales que ignoraba porque la ilusión de perfección era más cómoda que la posibilidad de la verdad. Eduardo nunca discutía conmigo, nunca. Algunos podrían verlo como una virtud, pero ahora me doy cuenta, nunca discutía porque nunca estaba completamente presente. Había una parte de él que siempre estaba ausente, siempre distante, siempre inaccesible. Durmió profundamente, como si estuviera exhausto, más allá de la fatiga física. Es el peso del ministerio, pensé, pero era el peso de algo más. Y hubo momentos, breves, fugaces en los que lo vi con la mirada perdida, con una expresión que no pude descifrar, tristeza, culpa, miedo, pero cuando le preguntaba, ¿está todo bien?, volvía al presente con una sonrisa. Claro, cariño, solo estoy pensando en cosas del trabajo, siempre el ministerio. Siempre una excusa lista. Nuestro matrimonio no era perfecto, ningún matrimonio lo es, pero creía conocer sus límites, sus imperfecciones, un poco distante emocionalmente a veces, demasiado centrado en el ministerio ocasionalmente, pero nada serio, nada que comprometiera la solidez de nuestros cimientos. O eso pensé, porque la verdad sobre nuestro matrimonio perfecto era que se construyó sobre una mentira gigantesca, una mentira que Eduardo cargó con él todos los días, todas las noches, durante 23 años, una mentira que dormía entre nosotros en la cama, se sentaba con nosotros a la mesa, estaba presente en cada oración que hacíamos juntos, en cada ministerio de parejas que dirigíamos, en cada momento feliz que compartíamos. El matrimonio perfecto era una ilusión, una actuación, una farsa tan bien ejecutada que incluso él, a veces, parecía creérsela, y yo, era la esposa devota, la madre presente, la sirvienta fiel. Vivía una mentira sin saberlo, construía mi vida sobre arenas movedizas, creyendo la roca firme. 23 años de ilusión perfecta, hasta el día en que todo se derrumbó. Ser la esposa de un líder es como vivir en una cúpula de cristal. Por fuera, la gente ve el brillo, el prestigio, la importancia. Por dentro, se vive en una soledad que pocos comprenden. Cuando Eduardo se convirtió en la mano derecha del pastor Héctor, nuestras vidas cambiaron por completo. No fue de la noche a la mañana,
sino gradual, como agua hirviendo, no te das cuenta hasta que arde. Los viajes ministeriales se hicieron frecuentes. Al principio, 1 al mes, luego, 2, después, casi todos los fines de semana había alguna conferencia, algún evento, alguna reunión estratégica que solo Eduardo podía resolver. Patricia, cariño, necesito viajar a Monterrey este fin de semana. El pastor Héctor me necesita para una reunión importante con otros líderes. Sonreí y asentí. No hay problema, yo me encargo de todo, siempre me encargaba de todo. Los niños, la casa, las cuentas, los compromisos escolares, los problemas que surgían. Eduardo estaba ocupado con la obra de Dios. ¿Quién era yo para quejarme? Las reuniones privadas se celebraban 2 o 3 veces por semana. Eduardo llegaba a casa tarde por la noche, exhausto. Hoy fue una reunión difícil. Asuntos delicados de la iglesia. ¿Quieres hablar de ello? Pregunté, intentando acercarme. No puedo, cariño, son asuntos confidenciales de liderazgo. ¿Entiendes? Y lo entendí, o creí entenderlo. La confianza, después de todo, es la base de cualquier matrimonio, y confié ciegamente en él. Eduardo tenía acceso a todo en la iglesia, literalmente a todo. Tenía las llaves del templo, tenía las contraseñas de las cuentas bancarias, tenía acceso a documentos confidenciales, estaba al tanto de cada donación, cada decisión importante, cada problema que surgía. El pastor Héctor confía en mí como nadie más, me dijo Eduardo una vez con orgullo. Dice que soy como un hijo para él, que puede contarme cualquier cosa, y eso también me llenó de orgullo. Mi esposo era confiable, era honesto, era el hombre indicado, junto al hombre indicado, pero ese acceso también trajo consigo una carga que vi sobre sus hombros, pero que no pude comprender del todo. Empezó a volverse más retraído, más introspectivo. A veces lo pillaba con la mirada perdida durante la cena, mientras la comida se le enfriaba en el plato. Eduardo, la comida se va a enfriar, lo siento, dijo, volviendo al presente y forzando una sonrisa. Estaba pensando en las responsabilidades del ministerio. Siempre el ministerio, la excusa perfecta para cualquier distancia, cualquier ausencia, cualquier cambio de comportamiento. Las llamadas telefónicas también aumentaron, llamadas a todas horas, temprano por la mañana, durante la cena, en plena noche. Su celular sonaba y contestaba inmediatamente, saliendo de la habitación para hablar en privado. ¿Todo bien, Ler? Preguntaba cuando regresaba. Sí. Es solo una emergencia en la iglesia, ya lo he solucionado. Emergencias, siempre emergencias. Y yo, como esposa devota, nunca lo cuestioné, porque cuestionarlo sería no apoyar, sería no comprender el peso del ministerio, sería egoísta. Empecé a sentirme sola en mi propio matrimonio. Eduardo estaba presente físicamente, pero emocionalmente se distanciaba cada vez más. Cuando intentábamos tener momentos íntimos, solo estaba presente a medias. Su mente estaba en otra parte. ¿Estás bien? Pareces distante, le comentaba después. Lo siento, cariño, tengo muchas cosas en la cabeza. El pastor Héctor está pasando por un momento difícil y necesito apoyarlo. El pastor siempre lo necesitó, la iglesia siempre lo necesitó, y yo también lo necesitaba. Pero mis necesidades siempre quedaron en segundo plano. Los niños también lo sintieron. Papá, ¿vienes a mi partido de fútbol el sábado? ¡Ay, hijo! El sábado no me sirve. Tengo una reunión importante con él. Pastor Héctor, promesas incumplidas, cumpleaños a los que llegó tarde o no llegó, recitales escolares que faltó, siempre con la misma excusa, el ministerio, y lo compensé. Lo filmé todo para que lo viera después. Tomé fotos, les conté con detalle cómo había sido. Les hice entender a los niños que papá está haciendo una obra importante para Dios. Estaba criando a mis hijos prácticamente sola mientras mi esposo servía al Señor, y lo aceptaba como algo normal, como el precio de estar casada con un líder.
Las esposas de los demás líderes lo entendían. A veces nos reuníamos mientras nuestros esposos estaban en reuniones a puerta cerrada. Es difícil, ¿verdad?, comentó Marta, la esposa de otro líder. Siempre están ocupados. A veces me siento como una viuda con su marido vivo. Y todos rieron, pero era una risa triste, una risa que ocultaba soledad, frustración y cansancio. Pero es por el reino de Dios, concluía siempre, intentando convencerme tanto a mí mismo como a los demás. El sacrificio vale la pena. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena ese sacrificio constante, esa ausencia emocional, ese matrimonio donde me sentí más madre soltera que esposa? Pero rechacé esas dudas. Eran peligrosas, eran egoístas, eran carnales. La esposa de un buen líder no debería tener esos pensamientos. Eduardo empezó a tener pesadillas. Varias noches me despertaba viéndolo moverse violentamente, gimiendo y sudando profusamente. Al despertarlo, se levantaba sobresaltado y desorientado. ¿Qué fue eso? ¿Qué estabas soñando? No lo recuerdo, mintió. Sabía que era mentira porque aún podía ver el terror en sus ojos. Solo fue una tonta pesadilla. También empezó a tener insomnio. Se levantaba en mitad de la noche, iba a la sala y se quedaba allí durante horas. Cuando iba a ver cómo estaba sentado en la oscuridad, mirando fijamente la pared. Eduardo, ven a la cama, me voy ahora, solo necesito pensar en un par de cosas. ¿En qué estaba pensando? Que le ocupaba tanto la mente que no le dejaba dormir, pero no pregunté, porque había una barrera invisible entre nosotros. Un muro que él había construido y yo no sabía cómo cruzar. El sexo se volvió mecánico, escaso. Cuando ocurría, él estaba ausente. Sentía que estaba físicamente conmigo, pero su mente estaba a millones de kilómetros de distancia. ¿Todavía me amas?, pregunté una vez, vulnerable, tras otro intento fallido de intimidad. Claro que te quiero, Patricia, no digas tonterías. Pero la respuesta llegó demasiado rápido, demasiado automática, sin la emoción que debería haber tenido. Empecé a tener mis propias dudas. ¿Podría ser otra mujer? ¿Estaba teniendo una aventura? Pero descarté la idea rápidamente. Eduardo no, él era recto, era un líder, predicaba sobre la fidelidad. No sería capaz de eso, y esa es la trampa de estar casada con un líder. Asumes que su posición espiritual garantiza su carácter. ¿Qué porque predica sobre la integridad? Vive con integridad. ¿Qué porque otros confían en él? Tú también puedes confiar ciegamente en él. Me convertí en la esposa perfecta del líder perfecto. Sonreí durante los servicios religiosos. Lo apoyé públicamente. Nunca me quejé, nunca cuestioné. Cuidé de los niños, la casa, el hogar. Lo dejé libre para servir al Señor. Y ella moría un poquito por dentro cada día, pero continué, porque eso era lo que se esperaba de mí, porque rendirme sería debilidad, porque quejarme sería ingratitud, porque cuestionar sería falta de fe, así que me tragaría la soledad, la frustración, la creciente distancia, y fingiría que todo estaba bien, que nuestro matrimonio era sólido, que Edward simplemente estaba ocupado, no ausente, que su dedicación al ministerio era admirable, no problemática, y todos lo creyeron, incluyéndome a mí, o al menos intenté creerlo, porque la alternativa, creer que algo estaba profundamente mal, era demasiado aterradora para afrontarla. 23 años siendo la esposa que siempre apoya, la madre presente, el apoyo silencioso, 23 años de confianza ciega, 23 años sacrificando mis necesidades por el bien común del ministerio, 23 años sin saber que la vida que apoyé, el liderazgo que admiré, el hombre en quien confié, todo se construyó sobre un secreto que destruiría todo cuando finalmente saliera a la luz. Un secreto que Eduardo llevaba solo, o creía que llevaba solo, hasta el día en que ya no pudo. Mirando hacia atrás ahora, las señales estaban por todas partes, gritando, pero cuando amas a alguien, cuando confías plenamente en él,
tienes una capacidad asombrosa para racionalizar absolutamente todo. Y eso fue exactamente lo que hice. Durante años, las llamadas que contestaba en otra habitación se hicieron más frecuentes con el paso de los años. Al principio, eran ocasionales, luego se convirtieron en la norma. Cada vez que sonaba su celular, veía la tensión en su rostro antes de contestar. Hola, Sir, espera un segundo. Salía de la habitación, iba a su dormitorio y cerraba la puerta. A veces se quedaba allí media hora, 40 minutos. Podía oír el murmullo de su voz a través de la puerta, pero nunca las palabras. Cuando volví preguntaba, ¿quién era? Pastor Héctor. La iglesia importa. Siempre la misma respuesta, siempre el mismo tono neutral. Pero una vez, sonó su celular, y estaba sobre la mesa mientras él estaba en el baño. La pantalla se iluminó. Tenía escrito Pastor Héctor. Respondí impulsivamente. Hola, Eduardo. ¡Ay! Patricia, perdona. Marqué el número equivocado. Quería hablar con Eduardo, pero te llamé a ti. ¿Está ahí? Estaba confundido. El nombre en la pantalla era el del Pastor Héctor, pero no era el número equivocado. ¿Eduardo había salvado a alguien más con el nombre del pastor? ¿Por qué? Cuando le pregunté al respecto más tarde, me dio una rápida explicación. Ese es uno de los asistentes del pastor. Lo guardé así para no confundir las llamadas de trabajo. Tenía sentido, más o menos, pero lo dejé pasar. ¿Por qué? Cuestionarlo más sería, ¿qué? Desconfianza, y yo no era ese tipo de esposa. Su estrés era palpable. Había días en que llegaba a casa y se iba directo a su habitación sin hablar con nadie. Se sentaba en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, respirando profundamente. Eduardo, ¿qué pasó? Nada, solo fue un día difícil en el ministerio, pero puedes decírmelo, quizás pueda ayudar. No puedes ayudarme con esto, Patricia. Su tono fue más duro de lo que pretendía, luego se suavizó. Lo siento, es que, es algo pesado, no quiero ser una carga para ti, pero no me estaba protegiendo a mí, se estaba protegiendo a sí mismo, protegiendo el secreto que guardaba, y luego estaban esos momentos de culpa que cruzaban su rostro como nubarrones. Estábamos cenando, riéndonos de alguna tontería de Diego, y de repente su rostro cambiaba, la sonrisa desaparecía, su mirada se volvía distante, llena de algo que parecía remordimiento. Eduardo parpadeó, volviendo al presente. Disculpe, ¿qué dijo? Te ves extraño, ¿estás pensando en algo? No, solo, recordé algo que tengo que hacer mañana en la iglesia. Siempre había una excusa. Siempre una explicación fácil que cerraba cualquier posibilidad de seguir discutiendo. Las pesadillas empeoraron, ya no eran ocasionales, sino casi todas las noches. Me despertaba con él gritando, no, sudando y retorciéndose. Cuando conseguía despertarlo, se quedaba sentado en la cama durante minutos, desorientado, con el corazón acelerado. Eduardo, estabas gritando. ¿Qué estabas soñando? No lo sé, no me acuerdo, pero sí lo recordaba. Vi en sus ojos que lo recordaba perfectamente. Quizás deberías ver a un médico. Estas pesadillas no son normales. No es necesario, es solo estrés. Ya pasará, pero no mejoró, solo empeoró. Empecé a encontrarlo a las 3 o 4 de la mañana, sentado en la habitación oscura. Una vez, bajé en silencio y lo observé desde las escaleras. Tenía la cara entre las manos y los hombros. Temblando, estaba llorando. Mi marido, el líder fuerte, lloraba solo en la oscuridad. Bajé y me senté a su lado. Eduardo, ¿qué pasa? Cuéntamelo, por favor. Se limpió la cara rápidamente, intentando disimularlo. Nada, cariño, solo un momento de debilidad. Todos los tenemos. Pero tú no eres todo el mundo, eres mi marido, estamos juntos en esto, por favor, déjame ayudarte. Por un momento, pensé que me lo iba a decir. Vi en sus ojos el deseo de abrirse, de compartir la carga, pero entonces el muro se alzó de nuevo. Ya me ayudas, Patricia, con solo estar aquí, cuidando a la familia,
es más que suficiente. Me besó en la frente y se fue al dormitorio, y me quedé allí, sola en la habitación oscura, con la sensación de que había algo enorme entre nosotros que él se negaba a compartir. El aislamiento emocional se volvió tan intenso que parecía que había un cristal entre nosotros. Podía verlo, pero no podía tocarlo. Respondía cuando le hablaba, pero las respuestas eran automáticas. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Todavía me amas?, pregunté una noche, vulnerable. Por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Porque pareces tan distante, como si estuvieras aquí pero no estuvieras. Es solo el peso del ministerio. Patricia, ya sabes cómo es. Siempre el ministerio, la excusa universal, el escudo perfecto. Empecé a notar que evitaba el contacto visual. Cuando hablábamos, miraba a un lado, al suelo, a cualquier parte menos a mis ojos, como si temiera que viera algo que no quería revelar, y había días en que parecía querer confesar algo. Empezaba frases y no las terminaba. Patricia, necesito decirte. Hizo una pausa. No, olvídalo. ¿Qué ibas a decir? Nada, no es importante, pero era importante. Lo sentía, y una parte de mí tenía miedo de lo que pudiera ser. También estaba su relación con el pastor Héctor. Cuando estaban juntos, había una tensión que no podía comprender, como si compartieran algo importante, algo que nadie más conocía. Una vez, llegué temprano a la iglesia y los encontré hablando en una habitación cerrada. No podía oír lo que decían, pero el tono era tenso, casi como una discusión. Cuando abrí la puerta, ambos se giraron rápidamente, sorprendidos. Patricia, ¿ya estás aquí? Eduardo forzó una sonrisa. Sí, terminé de trabajar temprano. ¿Está todo bien? Todo bien, respondió rápidamente el pastor Héctor. Solo estábamos arreglando algunos detalles administrativos, pero la atmósfera de la habitación sugería lo contrario. Hablaba de secretos, hablaba de peso, hablaba de cosas ocultas que no podían salir a la luz. Eduardo empezó a beber, no mucho, no al punto de volverse alcohólico, pero él, que nunca había bebido, empezó a tomarse una cervecita para relajarse todas las noches, luego 2, luego 3. Eduardo, últimamente has estado bebiendo demasiado. Simplemente me estoy relajando después de unos días estresantes. No tiene nada de malo, pero nunca has bebido antes. ¿Por qué ahora? La gente cambia. Patricia, me estoy haciendo mayor. Necesito maneras de desestresarme, pero no era eso. Sabía que no era así. Intentaba ahogar algo, silenciar algo, olvidar algo que lo atormentaba. Y luego estaba la forma en que a veces miraba a nuestros hijos. Una mirada llena de tristeza, culpa, algo que parecía arrepentimiento, como si quisiera pedir perdón por algo que ni siquiera sabían que había sucedido. Papá, ¿por qué me miras así?, preguntó Camila una vez. ¿Cómo esto? Con esa cara triste. No, parezco triste, solo estaba admirando cuánto has crecido, pero no era admiración, era algo más oscuro. Las conversaciones con otros líderes también eran extrañas. Cuando algunos venían a mi casa, había momentos de profundo silencio. Intercambiaban miradas que no entendía, como si todos supieran algo que no podían decir. Una vez escuché al pastor asistente, Rodrigo, decirle en voz baja a Eduardo: no sé cómo lo soportaste, hermano. Yo no pude. Hacemos lo que hay que hacer, respondió Eduardo con voz grave. ¿Qué hicieron? ¿Qué debían hacer? Pero cuando pregunté, Eduardo cambió de tema. Solo hablamos de responsabilidades de liderazgo. Nada más, nunca gran cosa, siempre explicaciones vagas, siempre puertas cerradas. Tenía todas las piezas del rompecabezas frente a mí, pero me negaba a juntarlas, porque la imagen que formarían sería demasiado aterradora, así que lo justificaría. Es solo presión del ministerio. Está cansado. Todos tenemos momentos difíciles. El matrimonio es así. Me convencí de que todo estaba bien cuando claramente no era así, porque admitir que algo andaba muy mal significaría tener que actuar.
y actuar significaría potencialmente destruir todo lo que habíamos construido. Así que elegí la negación, la racionalización, la ceguera voluntaria, pero la verdad tiene una forma de negarse a permanecer enterrada para siempre, no importa cuán profundo la entierres, no importa cuántas capas de negación le pongas encima, un día, emergerá, y cuando emerge, no lo hace suavemente, llega como una explosión que destruye todo a su paso, y para mí, ese día estaba llegando. El Eduardo con el que me casé no era el Eduardo con el que pasé los últimos años de nuestro matrimonio. La transformación fue tan gradual que apenas la noté. Como el envejecimiento no se ve día a día, pero al mirar fotos antiguas, el contraste es impactante. Cuando nos casamos, Eduardo se reía con facilidad, hacía bromas privadas conmigo, cantaba en la ducha, tenía ese brillo en los ojos de alguien que está genuinamente feliz de estar vivo. Con los años, sobre todo los últimos 10, esa chispa se fue apagando, lentamente, imperceptiblemente, hasta que no quedó nada más que cansancio. Dejó de reírse de mis chistes, dejó de inventar los suyos. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se volvieron forzadas, mecánicas. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Y el tuyo? Bien también. Silencio. No era ira, no era resentimiento, era peor, era indiferencia, era como si estuviera demasiado agotado emocionalmente para conectar de verdad. Vi un vacío en sus ojos que me asustó. A veces, durante la cena, se quedaba mirando su plato sin comer, completamente absorto en sus pensamientos, y cuando lo llamaba, tardaba segundos en reaccionar, como si volviera de muy lejos. Eduardo, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Sí, lo siento. ¿Qué dijiste? Te pregunté si querías más arroz. No, gracias. Y regresaba a ese lugar lejano donde no podía alcanzarlo. Los domingos eran especialmente difíciles. Subía al escenario, predicaba con convicción, sonreía a la congregación, abrazaba a la gente, pero cuando subíamos al coche para volver a casa, se le caía la máscara, permanecía en absoluto silencio todo el camino, mirando por la ventana, con un músculo de la mandíbula tenso. El sermón de hoy estuvo hermoso, intenté decir. La gente estaba muy conmovida. Excelente, respuestas cortas, desinteresadas, como si cada palabra requiriera un esfuerzo gigantesco. Y entonces, en ese pesado silencio del coche, sentí la soledad más profunda que he sentido en mi vida, porque puedes estar sentado al lado de alguien y aún así estar completamente solo. La intimidad física había desaparecido casi por completo, pasaban meses sin ningún contacto, salvo un beso mecánico de buenas noches, y en las raras ocasiones en que algo sucedía, él estaba ausente. Podía sentirlo, podía sentir sus movimientos, pero su alma no estaba allí. Eduardo, ¿dónde estás? Pregunté una vez, en plena intimidad. Se detuvo y me miró con una tristeza tan profunda que me asustó. Lo siento, Patricia. No, no lo sé. Y ambos lloramos esa noche, pero por razones diferentes. Yo lloré porque sentí que mi matrimonio se desmoronaba. Él lloró por algo que no podía entender. Había momentos en que parecía al borde del colapso. Se sentaba en el sofá, respirando profundamente, como si intentara controlarse, intentando no desmoronarse. Eduardo, necesitas ayuda. No estás bien. Estoy bien. Patricia, pero su voz temblaba. No, no lo es. Por favor, busque un psicólogo, un médico, alguien. No necesito eso. Solo necesito tiempo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo seguiría destruyéndose desde dentro? Y había momentos en los que sabía que estaba a punto de decirme algo. La tensión en el aire era palpable. Abría la boca, la cerraba, respiraba hondo. Patricia, larga pausa. Lo siento mucho. ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué? Porque no soy el marido. ¿Qué mereces? ¿Qué quieres decir con eso? Olvídalo, no es nada. Y salió de la habitación, dejándome allí con más preguntas que respuestas. Una noche,
Llegó a casa muy afectado. Estaba en la cocina preparando la cena cuando lo sexta entrar. Estaba pálido y le temblaban las manos. Eduardo, ¿qué pasó? Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era pura desesperación, terror, una culpa abrumadora. No lo soporto más. Patricia, simplemente no lo soporto más. Mi corazón se aceleró. ¿Qué no soportas? Dímelo, por favor. Y, por un momento, pensé que lo contaría todo. Pensé que ese era el momento en que el secreto finalmente saldría a la luz. Pero entonces sonó su celular. Miró la pantalla, y su expresión cambió. El miedo se intensificó. Respondió con manos temblorosas. Hola. Silencio mientras escuchaba. Sí, lo sé, no voy a decir nada. Nunca lo he hecho, y nunca lo haré. Más silencio. Sí. Señor, entiendo. Colgó, me miró, y dijo, olvídate de lo que dije. Solo estaba agotado. Voy a ducharme. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Qué dijo para que ese momento de casi confesión desapareciera al instante? Su relación con nuestros hijos también se resintió. Diego, a los 18 años, intentaba acercarse a su padre. Papá, ¿podemos hablar de la universidad? Necesito un consejo. Ahora no. Hijo, estoy cansado, pero siempre estás cansado. Diego, no empieces. No entiendes la presión que tengo. Y Diego se alejó, dolido, y vi el dolor en los ojos de mi hijo y no supe cómo solucionarlo. Camila fue más directa. ¿Papá ya no nos quiere? Me preguntó cuando tenía 15 años. Por supuesto que le gustas, cariño, solo que está pasando por un momento difícil, pero este momento difícil lleva años. Mamá, apenas nos mira, y tenía razón. Eduardo miraba a sus hijos como si le causaran dolor, como si cada mirada le recordara algo que quería olvidar pero no podía. El peso que cargaba lo estaba matando. Desarrolló hipertensión. Tenía el inicio de una úlcera. Perdió 15 kilos. El médico le advirtió, señor Eduardo, está bajo un estrés extremo. Si no hace algo, tendrá graves problemas de salud. ¿Ves? Dije al volver de la cita. Hasta el médico lo dice. Tienes que bajar el ritmo. Tienes que cuidarte. No puedo. Patricia, tengo responsabilidades. ¿Qué responsabilidades valen tu salud? ¿Tu vida? No respondió. Simplemente miró por la ventana, con esa expresión distante y agobiada que se había convertido en su sello distintivo. Empecé a temer que se hiciera algo. La forma en que miraba al vacío, la forma en que hablaba de no poder soportarlo más, las pesadillas, la bebida, el aislamiento total. Una noche, me desperté y no estaba en la cama. Lo busqué y lo encontré en el garaje, sentado en el coche, a oscuras, allí sentado. Eduardo, ¿qué estás haciendo? Me miró, y en ese momento, vi a un hombre completamente destrozado. Solo quería paz. Patricia, solo un momento de paz. Lo saqué del coche y lo llevé adentro. Esa noche, lo abracé mientras lloraba, y por primera vez en años, se permitió ser vulnerable conmigo. Lloró como un niño, sollozó, se aferró a mí como si yo fuera lo único que le impedía desmoronarse por completo. Ayúdenme, susurró entre sollozos. Por favor, ayúdenme. Quiero ayudar, pero no me dejas. No me dices qué está pasando. No puedo. Si lo digo, todo se acabará. Entonces se acabó. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Pero negó con la cabeza. No lo entiendes. No se trata solo de mí. Hay otras personas involucradas. Hay mucho en juego. ¿Qué cosas? ¿Qué personas? Pero se apagó de nuevo. El muro se alzó. El momento de vulnerabilidad pasó. En los meses siguientes, se distanció aún más, como si ese momento de debilidad lo hubiera asustado, como si abrirse 1 milímetro lo hubiera hecho retroceder 1 kilómetro. Y me quedé allí, impotente, viendo al hombre que amaba destruirse lentamente, cargando un peso que no podía compartir, muriendo un poco cada día bajo el peso de un silencio que corroía su alma. No lo sabía entonces, pero ese silencio no solo lo estaba destruyendo a él, nos estaba destruyendo a nosotros.
Estaba destruyendo a nuestra familia, estaba contaminando cada aspecto de nuestras vidas. Y lo peor era que ese silencio no protegía a nadie, solo prolongaba la agonía, aplazaba lo inevitable, porque secretos de esta magnitud no permanecen enterrados para siempre. Tarde o temprano, salen a la luz, y cuando lo hacen, traen destrucción total. Para Eduardo, ese silencio era una prisión que él eligió, pero prisión al fin y al cabo, y yo podía verlo consumirse en esa celda, pero no tenía la llave para liberarlo. Él era el único que lo tenía, y se negó a usarlo, hasta un día en que no le quedó otra opción. Nunca olvidaré aquella mañana de sábado. El sol acababa de salir y la luz se filtraba a través de las lamas de las persianas como si nada pasara. Era un día cualquiera. Estaba en la cocina preparando café, como hacía cada fin de semana. El olor a pan tostado y café que inundaba el pasillo me daba una falsa sensación de rutina, de hogar, de normalidad. Pero dentro de mí, había algo diferente, una inquietud que no podía identificar, como si mi alma intentara advertirme de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Seguía dormido, o fingía dormir. Llevaba días actuando de forma extraña, más callado de lo habitual, y eso ya era demasiado. Lo observé desde la puerta del dormitorio durante unos segundos. Tenía el rostro desencajado, incluso en reposo. Sudaba profusamente, murmuraba algo en sueños. Era como si luchara contra algo en su interior. Cogí su móvil de la cómoda, no por sospecha, sino porque quería mirar la hora, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. La pantalla se iluminó con una notificación, un correo electrónico. El nombre del remitente me dio escalofríos, era de un abogado de la iglesia. El asunto, documentos escaneados y confidenciales urgente. Dudé un instante, pero algo en mi pecho gritaba. Lo abrí. Dentro había un PDF con docenas de páginas escaneadas, algunas con firmas, otras con fotos, pero lo que me dejó sin aliento fueron los primeros párrafos. Un testimonio de una joven describió el abuso, con detalle, con fechas, lugares, y su nombre como implicado. Mi esposo, el hombre con el que dormía todas las noches, el padre de mis hijos, la mano derecha del pastor, el hombre al que defendí con uñas y dientes durante 23 años. Todo mi cuerpo se paralizó, empecé a temblar, caí al suelo de la sala, con el móvil en la mano, sin poder respirar. El ruido de mi caída lo despertó, vino corriendo, y al verme con el celular en las manos, palideció, intentó arrebatármelo, pero lo sujeté con fuerza. ¿Es cierto?, pregunté con la voz entrecortada por la emoción. No respondió, simplemente rompió a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era desesperación, la desesperación de quien sabe que la máscara ha caído, que el velo se ha rasgado, que la verdad finalmente ha salido a la luz. Esa mañana, confesó, no todo, solo lo que decía el correo. Dijo que no era lo que parecía, que fue un momento de debilidad, que la chica estaba confundida, que los líderes lo sabían, que ya lo habían resuelto entre ellos. Yo solo escuché, sentada en el suelo, con las manos temblorosas. Sus palabras fueron como cristales rotos que me perforaban la piel. Dijo que todo era cosa del pasado, que Dios ya había perdonado, que si amaba a nuestra familia, me lo guardaría para mí, que contárselo a alguien significaría arruinarlo todo, el ministerio, la reputación, la estabilidad. Pero ya no podía escuchar. La imagen de la joven en su testimonio no se me iba de la cabeza, sus palabras, su dolor. Fue como si, en ese momento, me hubieran arrancado de mi cuerpo y me hubieran metido en su historia, porque también me sentí traicionada, violada, engañada. Me levanté sin decir nada, cerré la puerta del dormitorio con llave, vomité en el baño, me senté en el suelo y lloré durante horas. La imagen de nuestra vida perfecta se hizo añicos. Las cenas familiares, los servicios religiosos donde él predicaba con tanta elocuencia, las oraciones en voz alta en la sala de estar, todo se convirtió en una farsa, en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor,
me había hecho cómplice sin que yo lo supiera, me había obligado a proteger una imagen basada en mentiras. Pasé el resto del día sin comer, sin hablar, caminé por la casa como un fantasma. Cada rincón parecía traicionarme, la estantería con los libros de teología, la oficina donde pasaba horas, la Biblia abierta en la sala, todo era ironía, todo era veneno ahora. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, me dio los buenos días, intentó abrazarme, pero no pude, lo miré como si fuera un extraño, un monstruo, alguien a quien nunca había conocido. Esa noche, después de que se durmiera, fui a la oficina. Había una caja fuerte que nunca dejaba que nadie abriera. Recordé haberlo visto escribir una contraseña años atrás. Lo intenté, me equivoqué, lo volví a intentar. Al tercer intento, la caja fuerte se abrió. Dentro, carpetas, fotos, cartas, dinero, notas, informes, documentos que lo comprometían no solo a él, sino también a otros líderes de la iglesia. No sabía qué hacer. Era como si hubiera metido la mano en un nido de serpientes. Cerré la caja fuerte, salí temblando, y pasé la noche despierta con el corazón acelerado. Esa semana, empecé a recopilarlo todo. Tomé fotos de los documentos, los escaneé, hice copias. Sabía que, si decidía denunciarlo, necesitaría pruebas, pero aún no sabía qué hacer. Denunciarlo significaba perderlo todo, familia, amigos, la iglesia, pero no denunciarlo significaba convertirme en cómplice, y esa era una culpa que no estaba dispuesta a cargar. El lunes, se fue de viaje ministerial. Al salir, me besó en la frente y me dijo que me amaba. Cerré la puerta sin abrir, y en ese silencio, supe, mi vida nunca volvería a ser la misma. La conmoción no fue un grito, fue un silencio pesado y sofocante que lo invadió todo. Tras el descubrimiento, tras las confesiones incompletas, tras abrir la caja fuerte y ver con mis propios ojos lo que nunca debió existir, ya no pude llorar. Era como si las lágrimas se hubieran secado de tanto horror. Lo que quedaba era una sensación extraña, casi anestésica, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Lo miré y la única frase que resonó en mi cabeza fue simple y devastadora: no conozco a este hombre. 23 años, 23 años, compartiendo la cama, la mesa, las decisiones, los planes, los sueños. 23 años creyendo conocer cada detalle del hombre con el que me casé, y de repente, todo resultó ser una farsa, una mentira bien ensayada, una actuación perfecta. Empecé a revivir mentalmente cada recuerdo de nuestro matrimonio, y ya nada era puro, ningún momento estaba intacto, todo estaba manchado. Los viajes que él llamaba ministeriales, las reuniones que se alargaban demasiado, las llamadas que contestaba en el coche, la mirada distante en sus ojos en algunas cenas, las noches que llegaba tarde y decía estar agotado por la obra de Dios. Todo cobraba un nuevo significado, todo se ensombrecía. Me preguntaba cómo pude no haberlo notado, cómo pude amar a alguien que ocultó algo tan monstruoso durante tanto tiempo sin perder casi nada. Pero el dolor no era solo marital, era espiritual, porque no era solo mi esposo, era un hombre que ocupaba una posición de liderazgo, un hombre que oraba en público, que aconsejaba a familias, que hablaba de moralidad, pureza y carácter, un hombre que señalaba los errores de otros mientras cargaba un abismo dentro de sí mismo. La traición fue doble, me traicionó como esposo, y traicionó la fe que decía defender. Lo que más me destruyó no fue solo lo que hizo, sino cómo logró aparentar normalidad, cómo logró sonreír en las fotos familiares, cómo logró tomarme de la mano en la iglesia mientras cantábamos himnos, cómo logró mirarme a los ojos y decirme te amo, sabiendo que me había ocultado la verdad más importante de todas. Me sentí utilizada, engañada, manipulada, como si toda mi vida se hubiera construido sobre un escenario falso. Pasé días observando sus gestos más sencillos, cómo tomaba café, cómo doblaba sus camisas, cómo rezaba antes de acostarse.
Todo me repugnaba. Me preguntaba, ¿quién eres realmente? ¿Dónde termina el hombre que amé y dónde empieza este desconocido, capaz de mentir durante más de 2 décadas? ¿Fue real algo de nuestro matrimonio, o solo fui un personaje secundario en la historia que él creó para mantener su propia imagen? Con cada recuerdo feliz llegaba un nuevo dolor. El nacimiento de nuestros hijos, celebraciones de cumpleaños, logros celebrados juntos. Todo parecía ahora sucio, adulterado, como si una mancha hubiera cubierto toda mi historia. Lloré no solo por lo que descubrí, sino por la mujer que había sido, por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por la lealtad que le ofrecía a alguien que nunca la mereció. Y había algo aún más cruel, los líderes lo sabían. No estaba solo, no se trataba solo de un error personal oculto en las profundidades de un matrimonio, era algo tolerado, reprimido, encubierto. Quienes se sentaron a nuestra mesa, quienes bendijeron nuestro matrimonio, quienes sostuvieron a nuestros hijos en sus regazos, lo sabían, y eligieron el silencio, eligieron proteger la institución, eligieron sacrificar la verdad en nombre de la imagen. Esto destrozó algo dentro de mí que nunca se recuperó de la misma manera. Empecé a cuestionarlo todo, no solo mi matrimonio, sino mi fe, no a Dios. Dios nunca me ha fallado, sino a los hombres que usaron su nombre como escudo, como excusa, como moneda de cambio. Me di cuenta de que no era solo la esposa de un mentiroso, era parte de un sistema que enseñaba a las mujeres a callar, a perdonar sin la verdad, a proteger a los hombres en nombre de la obra. Las noches se alargaban, me acostaba a su lado, mirando al techo, sintiendo el cuerpo frío, como si durmiera junto a un desconocido. A veces intentaba hablar, pedía perdón, lloraba, pedía disculpas, pero su arrepentimiento siempre iba acompañado del miedo a ser descubierto, nunca de una verdadera responsabilidad. Quería mi comprensión, mi silencio, mi complicidad, y eso ya no podía dárselo. Fue durante este periodo que me di cuenta de algo doloroso, pero a la vez liberador. No estaba perdiendo a un marido, estaba perdiendo una ilusión. El hombre que amaba nunca existió, como yo creía, y aceptar eso dolió más que cualquier otra cosa, porque significaba admitir que había vivido 23 años junto a alguien a quien nunca conocí de verdad. Estaba en shock, un shock profundo y silencioso, que no se manifestaba en gritos, sino en una desconexión total con la realidad. Funcionaba en piloto automático. Me ocupaba de la casa, de los niños, de la rutina, mientras que por dentro todo estaba en ruinas. Y, aún sin saber qué haría, una cosa ya tenía clara: después de ese descubrimiento, nunca volvería a ser la misma, y él nunca volvería a ser el hombre al que llamaba mi esposo. Tras el impacto inicial, tras las noches de insomnio y el peso aplastante de darme cuenta de que había vivido con un desconocido durante más de 2 décadas, llegaron sus palabras, las justificaciones, una tras otra, como si frases cuidadosamente elegidas pudieran reorganizar el caos que había creado, como si explicar fuera lo mismo que reparar. Dijo que tenía miedo, miedo de perder su trabajo, su respeto, su familia, su iglesia, miedo de destruir todo lo que había construido a lo largo de los años. Habló con la voz entrecortada, con los ojos llenos de lágrimas, como si se hiciera la víctima. No entiendes la presión que tenía, repitió. Si hablara, todo se derrumbaría. Entonces llegó la frase que más me dolió: lo hice para protegerte. ¿Protegerme de qué? De la verdad, de la realidad, del dolor que, en cualquier caso, me alcanzaba. Intentó convencerme de que el silencio era un acto de amor, que ocultar algo tan grave durante 23 años era una forma de cariño. Pero, ¿cómo se protege a alguien mintiendo a diario? ¿Cómo se construye un matrimonio sólido cuando la base es una omisión tan profunda? Luego justificó su silencio como obediencia. Dijo que no le correspondía denunciarlo, que los líderes sabrían qué hacer, que le habían ordenado no involucrarse más. Estos asuntos se resuelven internamente, dijo.
como si repitiera un discurso ensayado, como si el dolor ajeno pudiera archivarse, reprimirse, resolverse en salas cerradas, como si la justicia fuera sinónimo de conveniencia. También se planteó el argumento del miedo genuino. Dijo que lo habían amenazado, que le habían dicho que si abría la boca, nuestra familia sufriría las consecuencias, que podría perderlo todo de golpe. Y, en ese momento, por un segundo, casi sentí compasión, casi, porque pronto comprendí que, aunque el miedo fuera real, había tomado una decisión. Eligió protegerse, eligió proteger el sistema, eligió proteger su propia imagen, y, al hacerlo, eligió sacrificar a otras personas. Hablaba como si lo hubieran empujado a ese lugar, como si no tuviera opción, como si 23 años de silencio fueran simplemente una secuencia inevitable de eventos que escapaban a su control. Pero vi algo diferente, vi a alguien que tuvo innumerables oportunidades de hacer lo correcto y eligió, repetidamente, no hacerlo. Alguien que se despertaba cada día a mi lado sabiendo que ocultaba algo que podría destruir no solo nuestro matrimonio, sino la vida de otras personas. Lo que más me repugnaba era su constante intento de hacerme entender. En realidad, no pedía perdón, me pedía comprensión, quería que me pusiera en su lugar, que viera el peso que soportaba, que aceptara su silencio como algo necesario. Era una manipulación sutil pero constante. Quería que compartiera la culpa, que cargara con él el peso de su inacción, que aceptara que, en el fondo, no tenía otra opción. Pero tenía una pregunta que no me abandonaba. ¿Es protección lo mismo que complicidad? ¿Amar a alguien significa mentirle durante 23 años? ¿El miedo justifica permitir que otros sufran? ¿Puede el silencio, cuando protege al agresor, seguir llamándose prudencia? Cada una de sus justificaciones abrió una nueva herida, porque ninguna borró el problema central. Él sabía, él veía, decidió callar, y, al callar, permitió que continuara. No fue un error momentáneo, fue una decisión diaria, repetida, durante años, sostenida por la conveniencia, el miedo y la lealtad a un sistema que se colocaba por encima del pueblo. Empecé a darme cuenta de que, para él, el mayor problema no era lo que había pasado, era el hecho de que yo lo hubiera descubierto. El arrepentimiento se mezcló con el pánico, pánico de ser descubierto, pánico de perder su puesto, pánico de que la imagen que había construido con tanto cuidado se derrumbara, y eso me decía más que cualquier explicación. En última instancia, sus justificaciones no buscaban reparar el daño, buscaban normalizar lo inaceptable, transformar la omisión en virtud, el silencio en sabiduría, el miedo en excusa. Pero cuanto más hablaba, más claro me parecía que ninguna frase, ninguna amenaza, ninguna presión externa podía justificar 23 años de mentiras. Allí, en esa confrontación silenciosa, comprendí algo fundamental: explicar no es lo mismo que asumir la responsabilidad, y proteger la propia vida nunca puede costar la dignidad y el dolor ajeno. Desde ese momento, supe que no bastaba con escuchar sus justificaciones. Necesitaba decidir qué haría con la verdad que ahora también era mía, y esa decisión estaba cada vez más cerca. Después de que todas las verdades fueron expuestas y sus justificaciones salieron a la luz como intentos desesperados de recomponer algo que ya no tenía arreglo, me encontré ante la decisión más difícil de mi vida, y no era solo una decisión matrimonial, no se trataba solo de seguir o dejar un matrimonio, era algo mucho más profundo, mucho más doloroso. Se trataba del tipo de mujer que quería ser, de la fe que tenía, y del legado que dejaría a mis hijos, a mí misma, y a Dios. Durante días, caminé en círculos dentro de mi propia casa, toqué las paredes que una vez me protegieron y ahora parecían asfixiarme. Me senté en el sofá de la sala con manos temblorosas, intentando imaginar los dos caminos que me esperaban, y ninguno era fácil. Si me quedaba, si aceptaba todo eso en nombre de la familia, la estabilidad, los años que vivimos juntos,
¿Qué me haría? ¿En quién me convertiría? Acostada cada noche junto a un hombre que silenciaba el dolor de tanta gente, ¿sería cómplice? ¿Les estaría enseñando a mis hijos que el silencio es más importante que la verdad? ¿Que la imagen vale más que la justicia? ¿Que el amor puede encubrir crímenes, siempre que mantenga las apariencias? Por otro lado, si lo denunciaba, sabía lo que vendría, no era ingenua, la iglesia me presionaría, la gente me juzgaría, la reputación que construimos juntos se derrumbaría, mis amigos se distanciarían, algunos dirían que exageré, que destruí una familia por orgullo, ira y vanidad. Ya podía oír los susurros, debería haber resuelto esto en oración, era un asunto para el altar, no para la justicia humana, podría haber perdonado, pero, ¿cómo se puede perdonar cuando no hay un arrepentimiento verdadero? ¿Cómo se puede seguir adelante cuando se sabe que su silencio permitió que otros salieran heridos? Las voces a mi alrededor intentaban convencerme del camino más conveniente. Personas a las que respetaba me decían, perdona, olvida, la obra necesita que seas firme. Satanás quiere usar esta situación para dividir. Y escuché estas palabras con lágrimas en los ojos porque, durante años, yo también las había creído, pero allí, ante la gravedad de lo que se había ocultado, todo sonaba como un eco vacío. Perdonar sin justicia es como extender un manto sobre la sangre derramada y fingir que la herida sana sola. Con cada conversación con los líderes de la iglesia, sentía que la soga se apretaba cada vez más. No me amenazaron directamente, pero me dejaron claro que si seguía adelante, rompería un pacto de confianza. No queremos un escándalo, dijeron. Esto solo alimentará a quienes quieren destruir la obra. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? ¿A quién le importaban? ¿Quiénes lloraron sin que nadie los viera? Empecé a escribir cartas que nunca envié. Le escribía a Dios, a mí misma, a las chicas que sufrieron en silencio y que quizá nunca se atreverían a hablar. Necesitaba comprender si mi silencio actual solo sería una continuación de su silencio, y esa idea me aterraba, porque, si permanecía en silencio, incluso por amor, miedo o consuelo, ¿no estaría perpetuando la misma cadena de omisiones? Pensaba en mis hijos, en cómo les afectaría todo esto, cómo les explicaría mi decisión, fuera la que fuese. Quería protegerlos, claro, pero también quería enseñarles que la verdad tiene un precio, y que vale la pena pagarlo, que la integridad no es la ausencia de dolor, sino la valentía de actuar incluso cuando todo en tu interior te grita que te retires. Hubo noches en las que casi cedí, noches en las que lo miraba dormir, con el pelo ya canoso, e intentaba recordar los buenos momentos, los viajes familiares, las noches de oración, los cumpleaños celebrados con sencillez. Quería aferrarme a la esperanza de que tal vez todo pudiera volver a ser como antes, pero era una ilusión, porque lo que se había roto no era solo la confianza, era el suelo bajo mis pies. Y entonces llegó el momento de silencio absoluto, de no escuchar a nadie más, de silenciar las voces de líderes, de amigos, incluso la suya. Fue entonces cuando me arrodillé solo en mi habitación, sin peticiones, sin oraciones preparadas, solo lágrimas y un corazón completamente desnudo ante Dios, y dije, Señor, no quiero que me conmueva la ira, ni el miedo, ni la presión. Muéstrame lo que es recto ante tus ojos, dame el valor para hacer lo que te honra, aunque me duela. Y él respondió, no con una voz audible, sino con una paz extraña que me invadió en medio de la tormenta. Fue como si dijera, no estás sola, vi lo que tuviste, sé lo que estaba oculto, y yo también detesto la injusticia. Esa mañana, tomé mi decisión, y no se basó en odio ni en deseos de venganza. Fue una decisión de integridad, de responsabilidad, de lealtad a algo más grande que un nombre, una reputación o un ministerio. Sabía que mi vida cambiaría, que el dolor llegaría, pero también sabía que si guardaba silencio, mi alma moriría un poco cada día. Al día siguiente,
Lo miré a los ojos y le dije, no puedo proteger tu silencio, no fui llamado a ser cómplice del dolor de nadie, voy a hablar, y voy a confiar en que Dios me sostendrá después. Lloró, suplicó, me llamó insensible, dijo que no sabía lo que hacía, pero sí lo sabía, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que hacía, y así comenzó el final. Ahora, quizás, el verdadero comienzo. Ojalá pudiera decir que fui fuerte desde el primer momento, que, al descubrir la verdad, me levanté con valentía e hice lo correcto, pero eso no sería cierto. La verdad me quebró primero, me atravesó el pecho como una cuchilla fría, y durante semanas, quizá meses, simplemente me detuve, dejé de sonreír, dejé de comer, dejé de confiar. Solo me quedaba el sonido de la pregunta martilleándome la cabeza, ¿y ahora? ¿Qué hago con esto? No era una pregunta sencilla, porque no se trataba solo de mí, se trataba de mis hijos, de la iglesia donde crecí, de nuestro apellido, de los miembros que sexta arrodillados ante mi esposo buscando consejo espiritual. Estaba frente a una bomba de relojería, y si abría la boca, todo explotaría, pero el silencio también dolía. Cada vez que me pedía que esperara un poco, que lo pensara, que no tomara decisiones precipitadas, me sentía asfixiada, porque lo que él llamaba precaución, yo ya lo reconocía como complicidad. Quería que le guardara el secreto, que fuera leal, que fingiera que todo era normal, que sonriera en el servicio dominical, que le tomara la mano en público, que durmiera tranquila a su lado. Pero, ¿cómo? En mi mente la duda era agonizante. Si lo digo, lo destruiré todo. Si me quedo callado, me destruiré a mí mismo. Las noches eran de insomnio. Recorrí la casa en silencio, observando cada habitación como si la viera por primera vez. La cocina donde reíamos con los niños, el sofá donde veíamos películas, la cama donde soñábamos con el futuro, todo manchado por una mentira de hace 23 años. Ya nada parecía puro, ya nada parecía real, y fue una de esas noches, parada frente al espejo, con los ojos hinchados, que vi mi reflejo y pensé, ¿vas a traicionarte otra vez? ¿Vas a permanecer en silencio otros 23 años? ¿Vas a vivir como cómplice de algo que te repugna? Y algo dentro de mí finalmente gritó más fuerte que el miedo. Era mi dignidad, era mi integridad, era lo que quedaba de mí. Al día siguiente le comuniqué mi decisión, ya no pude guardar su secreto, cueste lo que cueste. No quería convertirme en la clase de mujer que ignora el mal solo para conservar su matrimonio. No quería ser recordada como la esposa leal que se quedó con un hombre por conveniencia. Quería ser recordada como alguien que eligió la verdad, aunque me dejara en paz. Contacté a las autoridades competentes. Fui claro, directo y honesto. Les conté todo lo que había descubierto. Presenté pruebas y denuncié comportamientos sospechosos que había ignorado durante años. Y, por supuesto, el escándalo fue inmediato. La iglesia quedó conmocionada. Algunos me agradecieron mi valentía, pero la mayoría me dio la espalda, me llamaron desagradecida, rebelde y destructora de hogares. Dijeron que estaba deshonrando el Evangelio, que Satanás me estaba usando para atacar la obra de Dios. Dijeron que tenía odio en el corazón, que debería orar más y hablar menos. Incluso insinuaron que lo había inventado todo por venganza. Mis hijos sufrieron. Algunos amigos se distanciaron. Quienes antes me llamaban querida hermana dejaron de saludarme. Mi nombre dejó de mencionarse desde el púlpito. Mi rostro, que antes aparecía en fotos familiares de la iglesia, desapareció sin explicación. Me convertí en una vergüenza para quienes preferían una mentira bien disimulada a la cruda verdad. Pero ¿sabes qué me dolió más? Fue darme cuenta de que muchos ya lo sabían, o al menos lo sospechaban, y aún así, preferían el silencio. No era solo él quien lo ocultaba, era toda una estructura que lo protegía. Me preguntaba una y otra vez, ¿cuántas esposas como yo están sentadas en los bancos de la iglesia, sonriendo,
mientras guardan secretos que no eligieron. El proceso de divorcio fue inevitable y doloroso. Lloré durante meses, porque, aunque me dolía, seguía amando al hombre que creía que era, pero tenía que aceptarlo. Ese hombre nunca existió. Oh, sí existió. Murió el día que decidió proteger su posición en lugar de proteger la verdad. Hoy, mi vida es más sencilla, menos ruidosa, pero mucho más ligera. Cambié las cenas con líderes por cafés tranquilos con la conciencia tranquila. Cambié el título de esposa del brazo derecho del pastor por una mujer libre que eligió no callar. Cambié el miedo al rechazo por la paz de saber que hice lo correcto. No fue fácil, a veces todavía duele, pero no volvería atrás, porque he aprendido que la verdad puede doler, pero es lo único que puede sanar. Tuve que mirar a los ojos al hombre al que juré amar hasta el final de mi vida, y admitir que ya no lo conocía, que tal vez nunca lo conocí, que mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que durante 23 años compartió mi cama, mis sonrisas, mis cenas, mis oraciones, era, de hecho, alguien que escondía un pacto silencioso con la injusticia, y no fue fácil aceptarlo. No fue fácil levantarme de la cama y continuar mis días, sabiendo que la verdad reside entre muros que tantas veces alababa como sagrados, pero lo que más me dolió no fue su error, fue darme cuenta de que, por miedo, yo misma podía convertirme en cómplice, fue ver cómo muchas mujeres, como yo, han aprendido a no hacer preguntas, a aceptar, a poner la reputación de la familia por encima del dolor de las víctimas. Y por eso te hablo hoy, sí, a ti, esposa de pastor, anciano, obispo, apóstol, tú que quizás lees esto con el corazón acelerado porque ya sospechaste algo, ya lo presentiste, ya notaste ausencias, silencios, reacciones que no se corresponden con la verdad. Quizás has escuchado cosas que intentaste olvidar, has visto miradas que preferiste ignorar, quizás te preguntas, ¿exagero? ¿Es solo mi imaginación? O peor aún, si le pregunto, ¿me odiará? ¿Destruiré nuestro ministerio? Entiendo cada una de estas preguntas, porque todas me afectaron también, pero hoy, con todo lo que he vivido, puedo decirte, el silencio corroe más que la verdad, la omisión enferma, la lealtad injustificada, te aprisiona. La lealtad a tu cónyuge no puede significar complicidad con el mal. No fuiste llamado a proteger secretos que destruyen vidas. Fuiste llamado a ser luz. Y la luz, por su propia naturaleza, revela. Si tu esposo lleva algo pesado, algo que lo mantiene despierto por las noches, que lo pone a la defensiva, agresivo o evasivo, si hay temas de los que nunca habla, nombres que evita, historias que cambian de una versión a otra, por favor, no lo ignores, porque lo que empieza como duda, con el tiempo se convierte en una prisión, y no hay prisión más cruel que aquella en la que nos encerramos con nuestras propias manos por miedo a romper lo que parece perfecto. No eres responsable de sus decisiones. Pero si eres responsable de lo que decidas hacer cuando la verdad llame a tu puerta, tu salvación no reside en la sumisión ciega, tu dignidad no reside en mantener la calma mientras él se desmorona por dentro, tu llamado no es ser un escudo para pecados ocultos, es ser un instrumento de verdad, sanación y justicia, y sé lo difícil que es esto, sé que quizás tengas hijos, que dependes económicamente, que temes ser desacreditada, que te llamen rebelde, un instrumento del enemigo, pero ninguna de estas etiquetas durará más que el dolor de saber que guardaste silencio mientras otros sufrían. Ningún matrimonio vale más que la justicia para una víctima, ninguna reputación vale más que una conciencia tranquila ante Dios. Quizás estés leyendo esto ahora mismo llorando. Sientes que todo lo que has construido pende de un hilo, quizás quieras huir, fingir que no lo leíste, que no se trata de ti, pero en el fondo, lo sabes, lo sientes, y tu alma ruega por libertad, por valentía, por paz verdadera, no por esta paz falsa que te exige tragarte el orgullo y dormir junto a alguien que quizás haya cruzado límites que Dios jamás aprobaría. No te digo qué hacer, pero te imploro,
No elijas el silencio por miedo a perder, porque a veces, solo cuando lo perdemos todo, nos conquistamos a nosotros mismos, y cuando la verdad estalla, por mucho que duela, también libera, sana, reconstruye. La verdad es el único fundamento que puede sostener un matrimonio, un ministerio, una fe. El resto es ilusión. Eres más que la esposa de alguien importante. Eres hija de Dios. Tienes discernimiento, tienes voz, y mereces vivir una vida sin mentiras, sin sombras, sin la culpa ajena que pesa sobre tus hombros. Si esta historia te tocó el corazón, si eres esposa de un líder y sientes que algo anda mal, comenta abajo, merezco la verdad. Si esto te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste una opresión en el pecho o recordaste algo que intentaste olvidar, por favor, deja un me gusta, nos ayuda a llegar a otras mujeres atrapadas en el mismo dilema. Suscríbete al canal, aquí, los secretos del ministerio deben exponerse. Aquí no se esconde ninguna historia. ¿Por qué aprendí? Que el amor verdadero nunca se construye ocultando víctimas, sino luchando por ellas. Y tú, hermana mía, mereces experimentar esta verdad también.